Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Hoy, martes, hoy del Señor, como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de vernos aquí en nuestras transmisiones en vivo en esta red social. Con gusto de saludarles con un poquito de lluvia de este lado, así es que ya saben que cuando llueve las sorpresas pueden pasar, nos quedamos sin luz, sin internet, pero mientras nos dé la luz y nos dé el internet, pues aquí estaremos aquí en vivo para compartir con todos ustedes lo que creo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir, esperando, como siempre, que sea de bendición, que edifique tu vida, que ayude a tu vida a poder encontrar fuerzas, fe, confianza en Dios y a crecer espiritualmente de manera que tu confianza en Dios no decaiga, tu fe en Dios no mengue, sino al contrario te puedas sentir con mayor fuerza espiritual para continuar en medio de todas las circunstancias y en medio de cualquier adversidad que pudieras estar pasando. Así es que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos y espero de todo corazón que sean muy bendecidos, que estén bien, que se encuentren bien, que vayan superando las adversidades con confianza y fe, que puedan sentirse con ánimo, aún a pesar de todo lo que pudieran estar pasando, puedan sentir la fuerza del Espíritu de Dios que les está ayudando, que los está levantando, que los está animando a continuar. Así es que, y sobre todo también, que puedan tener buena salud, bienestar, mucha paz y que puedan disfrutar de la tranquilidad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Así es que bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en esta transmisión de hoy y esperamos en el Señor que la palabra te edifique, te bendiga. Como saben, ya ayúdenos compartiendo este enlace, este video, dejando comentarios aquí en la barra de comentarios. Ahí deja tu mensaje, interactúa con nosotros para que de alguna manera alteremos el algoritmo de Facebook y podamos llegar a más gente. Nos hemos retrasado un poquito en subir los videos a YouTube, así es que les ofrezco una disculpa a nuestros hermanos que nos ven en YouTube, pero por lo pronto pueden encontrarnos aquí en Facebook, así es que aquí los esperamos, sean bendecidos y posteriormente estaremos compartiendo nuestros videos ya de manera normal en YouTube. Esperamos que sea pronto y que pronto los puedan ver por ahí. Un abrazo grande para todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por compartir el video, por dejar tus comentarios y primeramente Dios, si nos rinde el tiempo y nos alcanza el tiempo, estaremos leyendo sus comentarios y estaremos leyendo sus likes y sus saludos que nos dejan aquí en esta plataforma, en esta red social. Gracias. Dios les bendiga. Yo soy el pastor Axa Macedo de la comunidad Manto Nuevo y esta es la palabra que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Saben, muchas veces puedes ver las redes sociales que de repente parece que se pone en moda hablar de Dios. Hace unos días atrás me llamaba la atención que está haciendo trending topic esta manera de medir la popularidad de algún mensaje o alguna publicación, esta manera de, como se conoce, hacer viral algún tipo de publicación y me llamó mucho la atención que se estaba haciendo viral el asunto de la oración de un pastor cristiano en la inauguración de la Copa América. Me llamó la atención, no, la verdad no he visto ni el video, no he visto ni la noticia completa. Lo que me llamó la atención es que se hiciera viral, que de repente por un lado o por otro estuvieran las críticas a favor, la mayoría de los cristianos dando gloria a Dios porque se oró en una inauguración a nivel de que tiene visibilidad a nivel mundial y se habló de la palabra, se habló de Jesús, se hizo una oración. Muchos estuvieron a favor, muchos estuvieron en contra. Se dividió el foro de los comentarios diciendo que estaba bien, que qué bueno que se proclamaba el nombre de Cristo. Y por el otro lado había quienes decían que eso era un asunto para que tenía que estar en la iglesia, que no tenía que estar en un evento público. Incluso había cristianos que decían esto no está bien porque es un evento secular y cómo se denigra o se hace que la palabra llegue ahí a ese evento tan mundano, decían algunos. Entonces se volvió polémica hablar de Dios, hablar de Jesús, hablar de la Biblia, hablar de oración. Y como de tiempo en tiempo surgen comentarios, eh, surgen anécdotas, surgen acontecimientos donde Dios, la Biblia,
Jesucristo, la oración, los milagros, las ofrendas, los diezmos, se vuelven tendencia en las redes sociales, se vuelven foco de comentarios, foco de críticas, muchas cosas pasan en torno a la fe y en torno a Dios, pero muchas veces los que tenemos fe en Dios, los que creemos en Dios, no sabemos cómo responder, cómo reaccionar, qué decisión tomar, qué hacer, y si participamos, si no participamos, si lo compartimos o no, si lo publicamos o no. Y tenemos cierta incertidumbre acerca de qué cosas sí son espirituales, qué cosas no. También se volvió viral hace unas semanas también, unos días, no tiene muchas semanas, unos días atrás, la semana pasada, se volvió viral un video donde está el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está haciendo una proclama, está haciendo una declaración acerca de que le entregaba la nación a Jesucristo, el famoso dictador de América Latina, el famoso socialista, comunista, que está sometiendo al pueblo de Venezuela, resulta que hace una declaración delante de unos pastores en una reunión, me imagino, de los líderes principales de las iglesias cristianas allá en Venezuela. Hubo una reunión en el Palacio de Gobierno de Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro hace una declaración entregando, primero arrepintiéndose de los pecados de la nación, pidiéndole perdón a Dios por los pecados de la nación, pidiéndole a Jesús que tomara el control de la nación, entregando la nación a Jesús. Y la verdad es que también se volvió viral, no tanto en las redes sociales, pero sí más en los círculos cristianos, en los círculos de personas creyentes. Y era de llamar la atención, puesto que para muchos seguidores de las izquierdas, Nicolás Maduro es una especie de caudillo, es una especie de líder ideológico, una especie de ejemplo a seguir, que se ha resistido al imperialismo yanqui, que se ha resistido al capitalismo y que ha soportado los embates del imperio de Estados Unidos contra la nación. Y era un ejemplo de caudillismo, y me llamó la atención que todos, no he visto un solo seguidor de las izquierdas que haya compartido esto. Eh, a lo mejor yo que soy de izquierda y lo compartí, pero me llamó la atención que de pronto hablar de Dios se vuelve tendencia, como cuando algún famoso se convierte, ¿no? Recuerdo la conversión de este famoso cantante juvenil, Justin Bieber, que salió por ahí el testimonio que se había convertido a Cristo en la iglesia de Hillsong o algo así, o con otro cristiano. Y entonces de repente se vuelve tendencia a hablar de Dios, de repente se vuelve viral hablar de Dios, y muchas veces los cristianos estamos entre sorprendidos diciendo, wow, gloria a Dios, qué bueno que se están convirtiendo a Cristo, wow, qué bueno que hicieron una oración en la inauguración de la Copa América, wow, qué bueno que Nicolás Maduro ya hizo una oración de arrepentimiento y de entregarle la nación a Jesús, y de repente para muchos es sorprendente, y para muchos es un poco de escepticismo. Por ejemplo, esto del presidente Nicolás Maduro, que hacía esta declaración ahí delante de muchos líderes y delante de autoridades, por supuesto, de Venezuela. Me llamaba mucho la atención que muchos de los críticos de esta acción, que decían, no, es que eso no es cierto, leyó un guión, no fue sincero, no fue de corazón. Y nuevamente otra vez caemos en esa postura de ser los que juzgamos, ¿no? ¿Cuán sincero es el arrepentimiento de alguien? ¿Realmente será que se convirtió o no? ¿Realmente será que sigue a Cristo o no? ¿O solamente es teatro? ¿Solamente es para hacerse famoso? ¿Solamente es porque está de moda? Y se vuelve un tema que a los cristianos nos cuesta mucho trabajo hablar y anunciar en redes sociales y compartir en redes sociales. Nos cuesta trabajo porque somos escépticos a veces cuando deberíamos de ser creyentes. Somos muy estrictos con que tiene que ser de cierta manera el arrepentimiento para que sea un arrepentimiento sincero.
que tiene que tener ciertas características la oración para que sea una oración verdadera, que no tiene que ser algo repetido para que no sea un rezo, sino más bien sea una oración. Nuestra búsqueda de Dios no es con rezos, es con oraciones, no usemos vanas repeticiones, en fin, de pronto nos ponemos muy estrictos en cuanto al calificativo que le damos a las situaciones que suceden en torno a Dios, en torno a Cristo, en torno a la palabra, en torno a la oración, a los milagros, las señales, las ofrendas, los diezmos. Somos los mismos creyentes, los mismos cristianos, los que nos ponemos en un plan de juicio, en un plan ah, sí, de escepticismo, ¿no? Es que no quiero insistir en esa palabra. Nos volvemos escépticos, si será, no será, si estará sucediendo o no, si es creyente o no, si estará arrepentido de veras o no. Sobre todo cuando aquellos a quienes vemos o a quienes vemos acercarse a Dios no son de nuestro agrado, ¿no? No son personas con las que simpaticemos. Eh, un ejemplo para no irnos hasta Venezuela ni irnos hasta Canadá con Justin Bieber o Estados Unidos, no irnos hasta la Copa América. Un ejemplo más local, más de tu iglesia, de tu comunidad. Cuando de repente la esposa llega a la iglesia pidiendo auxilio para que oren por ella porque su esposo es un alcohólico, violento, agresivo o drogadicto, y entonces la esposa ya está desesperada, llega a la iglesia, pide ayuda, la iglesia le ayuda, ella recibe a Cristo, se convierte, pero el marido no se convierte y entonces sigue teniendo problemas esta hermana, sigue teniendo dificultades con las adicciones de su esposo. De pronto ya él no la deja ir a la iglesia o tienen discusiones porque ella va a la iglesia y entonces ella sigue yendo a la iglesia, el pastor sigue orando por ella, la cobijan en la congregación dándole el apoyo, la ayuda que necesita, pues puede ser una mujer violentada por su esposo o incluso simplemente para ayudarla a salir adelante en medio de su situación. Y resulta que en la iglesia están orando por ella, pero esa bendición que están declarando sobre esta hermana, de pronto empieza a tocar al marido y entonces el marido empieza a sentir algo en su corazón como la necesidad de buscar a Dios y de la noche a la mañana un día la mujer viene a decir a la iglesia y el marido se le pega y dice, ok, vamos a la iglesia, te voy a acompañar. Y la mujer esperando que el pastor en cuanto lo vea lo regañe, lo sermonee, le saque todos los demonios, lo avergüence, lo ponga allí, lo exhiba públicamente por todo lo que ella ha sufrido. Y resulta que este hombre cuando llega a la iglesia se encuentra con la misericordia de Dios, se encuentra con un mensaje de vida, un mensaje de salvación. El hombre se arrepiente, pide perdón a Dios, Dios lo perdona, lo rescata de sus adicciones y ahora mientras en la iglesia todos celebran por la conversión de este hombre que le había hecho la vida difícil a la hermanita que asistía a la iglesia, ahora resulta que la hermanita es la que está enojada porque este hombre se convirtió a Cristo. Porque lo que esperaba era que Dios lo castigara, que Dios le hiciera pagar todos sus pecados, le hiciera pagar todo el daño que le había hecho a ella. Y entonces el arrepentimiento de él, incluso ella misma es la primera en decir, ni es cierto que está arrepentido, porque antes iba y juraba allá a los santos y a las imágenes y iba y juraba que ya no iba a hacer eso y que el otro y volvía a caer. Yo no le creo, yo no creo que se haya arrepentido, yo creo que es mentira, yo creo que no va a cambiar porque es el mismo, porque es violento, porque... Y entonces no hay realmente una convicción, la primera en dudar que este hombre pueda arrepentirse y pueda cambiar y que además Dios lo pueda perdonar, es la misma esposa. Y es difícil de verlo, pudieran pensar que estoy exagerando, pero pasa más común de lo que te puedas imaginar. Hay mucha gente que no le parece bien que un pecador se arrepienta. Hay gente que no cree que un pecador se arrepienta. No, hay gente que piensa que la gente no cambia. Los primeros que pensamos que la gente no cambia son los cristianos. Los cristianos juzgan de que esa persona no se ha arrepentido, esa persona no es verdad que ya se arrepintió, no es verdad que ya haya recibido a Cristo, lo dijo de dientes para afuera. Y somos los creyentes, los que nos llamamos creyentes, somos los primeritos en juzgar si una persona se arrepintió o no, si realmente va a cambiar o no,
Si Dios puede hacer un milagro en la vida de esa persona, somos los primeritos en pensar que no es así, que no es posible, que no es verdad, que la gente no cambia, pues. Cuando nosotros somos el vivo ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Y entonces todo esto que pasa en redes sociales, esta euforia que de repente hay en redes sociales acerca de un presidente socialista, comunista, que hace una declaración ante pastores cristianos y ante su televisión nacional. Y surgió y se dio a conocer en televisión nacional y se dio a conocer a nivel internacional. Y lo primero que pensamos es, no, eso es cuento, no está arrepentido. O un adicto que busca el consejo, la ayuda, para que ores por él, para que lo ayudes a salir de las adicciones y oras con cierta incertidumbre, con cierto escepticismo, decir, bueno, voy a orar porque tengo la obligación de orar, pero quién sabe si se convierta, quién sabe si se arrepienta. Y nosotros, en lugar de actuar con fe, creyendo que las personas se pueden convertir, creyendo que las personas pueden escuchar a Dios, que pueden escuchar su voz, que pueden ser tocados por el Espíritu Santo, somos los primeros en ponerlo en duda. Y por eso ni siquiera predicamos, por eso ni siquiera nos atrevemos a predicar el Evangelio, porque creemos que la gente no se va a arrepentir, porque pensamos que la gente tiene muchos problemas, tiene muchas necesidades, tiene una religión bien arraigada en su corazón, que son católicos, testigos, mormones, y lo son desde la infancia. Entonces, si yo le hablo de Cristo, ¿cómo se va a convertir? Que tienen una vida muy disipada, que tienen adicciones muy claras, y no les predicamos porque no, es que esa persona, pues quién sabe si se convierte. No, mejor no le digas porque vas a terminar peleando, vas a terminar enojado, mejor ni le hablemos del Señor. Y somos los primeros escépticos, somos los primeros en dudar que alguien pueda convertirse a Cristo, que alguien pueda recibir una oración, que alguien pueda caminar en la fe y seguir a Jesús. Porque normalmente cuando se trata de hablar de Dios, cuando se trata de predicar la palabra, cuando se trata de hablar de nuestro Señor Jesucristo, es uno de esos temas que dicen de religión, ni de política, ni de fútbol hables, porque siempre terminas peleando. Y es que el problema no es que hables de esos temas, el problema es la ignorancia que tenemos al hablar de esos temas. Porque hablamos desde la ignorancia, hablamos desde las vísceras, hablamos desde las emociones y no hablamos con las convicciones de aquello que deberíamos de estar proclamando, hablando, diciendo, compartiendo a otros nuestra propia manera de pensar, nuestra manera de concebir las cosas. No lo hablamos porque tenemos miedo. Tenemos miedo a que nos juzguen y usamos frases como, no sé si recuerdan, ¿en qué año fue? Por ahí del 2015, 16 me parece, o el 17, ya está terminando el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y se levantó un movimiento que se llamó, aquí en México se llamó el 132, que eran estudiantes de una universidad que defendían su postura ante el gobierno, y, y su lema de batalla, su lema que usaban como eslogan para embanderar o representar su lucha o su manifestación de ideas, usaban la frase que dice, la verdad os hará libres. Eh, o había veces que lo ponían un poquito más completo, cuando dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y, y usaban esta como eslogan. Y entonces la gente decía, wow, los muchachos que hablan de la libertad y de la verdad. Y hermanos, eso está en la Biblia. Y fue Jesús el que lo dijo. Eh, pero nos da miedo hablar de eso. Y otros, para más otros que no profesan una fe, que no son abiertos respecto a su fe, o que encubren un poco su fe, eh, de pronto usan frases bíblicas, usan textos bíblicos con tal autoridad, con tal fe, con tal convicción en su corazón, que a muchos cristianos nos darían 2, 3 cachetadas en los ojos. Lo dije a propósito. Nos callarían los ojos, insisto en eso, nos callarían porque no podemos nosotros sostener nuestras convicciones. Y pasa algo curioso, hablamos de Dios desde donde lo conocemos o hablamos de Dios desde nuestra ignorancia. Tengo amigos, conocidos, gente que nos sigue en redes sociales o a gente a quien yo sigo en redes sociales que de repente publican o hacen publicaciones contra Dios. Salen en una cámara y dicen algo contra Dios y lo dicen con tal certeza
lo dicen con tal seguridad como si supieran de lo que están hablando. Y la verdad es que cuando hablamos de Dios, quien quiera, sea creyente o no creyente, de cualquier religión, cuando hablamos de Dios, hablamos desde lo que conocemos de Dios o hablamos desde la ignorancia que tenemos de Dios. Lo que sepamos de Dios o lo que ignoremos de Dios es lo que va a hacer que nosotros hablemos al respecto. Y ese es uno de los grandes problemas. No es de ahora, uno puede decir, pastor, es la modernidad, el internet y el mundo, el diablo que está tomando ventaja y el secularismo y la incredulidad se está apoderando de las mentes. No, siempre ha existido. Esta manifestación de opiniones y de ideas siempre ha sido un contraste entre las conductas de las personas y de las sociedades para establecer los principios divinos para regir una sociedad o renegar de esos principios divinos y de la presencia de Dios para vivir una vida disipada y como se les dé la regalada gana. El mismo apóstol Pablo en el libro de los Hechos, ustedes recordarán el pasaje cuando el apóstol Pablo llega a Atenas y ve la cantidad de altares que había ahí en esa ciudad y ve cómo se inclinaban y había sacrificios y la gente adoraba a los dioses y Pablo recorrió todo eso en esa ciudad tan idólatra, tan llena de paganismo, tan llena de dioses que Pablo sabe que en su propia convicción personal, él sabe que esos dioses no son reales, que no existen, que la gente está confundida en su ignorancia y que están adorando a dioses que no son verdaderos. Pablo lo sabe y Pablo les dice a ellos que ellos son personas dedicadas. Les dice, ustedes son muy dedicados. Ustedes son personas realmente devotas, religiosas, fervientes en su fe. Estoy sorprendido de eso, de la manera en cómo ustedes buscan a sus dioses. Estoy tan sorprendido de esa manera que tienen de buscarlos que lo que acabo de ver ahora me sorprende más, que es ver que tienen un altar a un Dios desconocido. Es tanta su devoción por la divinidad, es tanta su devoción por creer que hay un ser superior que incluso ponen un altar para el Dios que no conocen. Y esto me hace pensar, de ahí puedes seguir leyendo la historia en el pasaje de Hechos capítulo 17, pero me hace pensar que mucha gente habla, busca de Dios, quiere acercarse a Dios, pero insisto, lo hace desde el conocimiento que tiene de Dios o lo hace desde su ignorancia. Y esa es la manera en como nosotros, incluso tú y yo, como creyentes en Cristo, como creyentes en Dios, como pueblo de Dios, hablamos de Dios. O hablamos desde lo que conocemos de Dios o hablamos desde la ignorancia que tenemos de Dios. Hay cosas que nosotros mismos dudamos. No sabemos si Dios puede hacer o responder una oración. No sabemos si Dios nos escucha o no. Incluso, más aún, y esto es verdaderamente difícil de explicar a un creyente que se supone que cree en Jesús, que cree en la gracia, que cree en el favor. De pronto nosotros, los mismos creyentes, los mismos cristianos, seguidores de Cristo, de repente sentimos que ni siquiera hemos sido perdonados por Dios, que ni siquiera somos dignos de ser escuchados por el Señor y mucho menos de hacer una oración para interrumpir a un Dios tan ocupado como lo está. Decimos, ¿no? Es que Dios está tan ocupado, ¿para qué lo molesto con pequeñeces? Y ese desconocimiento que tenemos tan normalizado, porque hay quienes sacan ventaja de la ignorancia que nosotros tenemos, porque nos hacen pensar, por ejemplo, a un congregante donde necesitas venir con el pastor y estar bien con el pastor y quedar bien con el pastor para que el pastor ore por ti. Y entonces Dios escuche la oración porque tú no puedes ser escuchado. Eso es manipulación, eso es un engaño. Dios te escucha a ti tanto te escucha a ti como tanto me escucha a mí que soy pastor. Y lo hacemos no porque yo sea pastor, yo oro no porque yo sea pastor, yo oro porque soy hijo de Dios y porque necesito de su ayuda. Y tú oras por las mismas razones. Y Dios te va a escuchar a ti y me va a escuchar a mí. El problema es que nuestra ignorancia nos hace pensar y nos hace actuar desde el desconocimiento que tenemos de Dios y hablamos desde ahí, hablamos desde esa ignorancia. Por eso es importante que tú y yo podamos tener cosas fundamentalmente claras, es decir,
cosas que son esenciales para nuestro camino con el Señor, que deben de quedarnos clarísimas, que no son negociables, que no están a punto de consideración, es decir, no es como tú lo ves o como yo lo veo, no es la apreciación de la doctrina, no son cosas que tienen que ver si eres bautista, adventista, pentecostés, pentecostal, o sea, tiene que ver con el fundamento de la palabra y con la esencia de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y partiendo de ahí, de esa relevancia que tiene el conocer a Dios, partiendo de ese punto, es lo que nos va a permitir a nosotros tener las certezas, las seguridades, la confianza y el conocimiento que nos va a permitir acercarnos hasta el trono de gracia con toda seguridad, con toda confianza, con toda fe, para venir, pedir, escuchar, recibir, mantener una relación con Dios, sentir la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, vivir sin cargas y sin culpas, aceptando la gracia como el maravilloso regalo que nos ha dado Dios para nuestra salvación y redención, pero sobre todo también poder compartir a otros esta certeza que tenemos en nuestro corazón acerca de quién es Dios. Porque si nosotros mismos no tenemos una certeza de quién es Dios, ¿cómo vamos a compartir a otros de quién es Dios? ¿Cómo vamos a enseñar a otros? El mismo apóstol Pablo cuestiona en el libro a los romanos, dice, ¿quién les va a predicar? Más bien empieza, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer en Jesús si no hay quien vaya y les diga que Jesús existe? Si no, a ver, si tú y yo, que tenemos la certeza de quién es Dios, no compartimos nuestra fe, no transmitimos nuestra fe, estamos siendo egoístas con las demás personas que también necesitan de Dios, que necesitan la ayuda del Señor, y nosotros que conocemos y que sabemos y que tenemos luz en ese conocimiento que nos ha permitido recibir nuestro Señor por medio de la fe, es ahí donde nosotros tenemos que compartir. Debemos de tener la certeza, tenemos que tener la seguridad y poder transmitir a aquel que lo necesita sin temores, sin tapujos, sin miedos, sin vergüenza, que nos diga, ay, ya muy fanático, ay, ya muy religioso. No, es porque es la necesidad de nuestra alma, que entendemos que lo que hemos recibido de gracia es necesario compartirlo de gracia. Es como aquel endemoniado gadareno que después de haber estado atado por años, de haber sido incontrolable, de haber sido una persona miserable, una persona despojada de su misma sociedad y de su misma familia, cuando se encuentra con Jesús y Jesús lo libera, este hombre le dice, yo te sigo, maestro, yo quiero ir a predicar, yo quiero estar contigo, yo quiero seguir tus pasos, y Jesús le dice, no, ve a los tuyos, ve a tu casa, ve con los tuyos y cuéntales las maravillas que Dios ha hecho contigo. O aquel que estaba ciego y lo quería seguir y Jesús le dijo, no, ve a los tuyos, regresa a los tuyos. Es decir, lo que Dios hace con nosotros debería de generar tal fuerza en nuestro interior que lo único que quisiéramos o lo único que anheláramos fuertemente en nuestra vida sería poder compartir a otros la esperanza que tenemos en Jesús, la esperanza que tenemos en nuestro Dios para cambiar, para transformar nuestras vidas, no solamente lo que Él ha hecho por nosotros, sino lo que Dios quiere hacer en ellos también. Pero a veces no nos alcanza la fuerza, a veces no nos alcanza la fe. Decimos, ¿cómo les voy a compartir? Es que ¿cómo les voy a decir? Y que mi testimonio, y si no me creen, y qué vergüenza, y qué van a pensar que soy. Lo hacemos desde nuestra ignorancia. Pensamos de esa forma por nuestra ignorancia. Ojo, yo no estoy diciendo que no conozca la Biblia, yo no estoy diciendo que no sepas quién es Jesús, yo no estoy diciendo que no creas en la manifestación del Espíritu Santo o dependiendo cuál sea la doctrina que creas. Yo no estoy diciendo que ignores esas cosas. Yo digo que no hablamos de Dios, no hablamos de Jesús, no compartimos nuestra fe porque somos ignorantes del tema, porque ni siquiera sabemos quién es Jesús. Necesitamos tenerlo tan claro y tan fuerte. Mire, ahora que fueron las campañas políticas, ahora que fue en México, estoy hablando aquí en México, fueron las elecciones presidenciales, yo veía las redes infestadas, pero llenas de publicidad y de comentarios políticos y de comentarios de partidos. Yo me atreví a hacer algunos por ahí, pero me llamaba la atención que cristianos, no cristianos, creyentes, no creyentes, hablaban de los políticos como si los conocieran, como si realmente supieran quiénes son y los defendían a capa y espada y hacían debates y se peleaban con todo el mundo, se peleaban con la familia, se pelearon con los vecinos, se pelearon con todos defendiendo a los candidatos como si los conocieran, como si verdad los conocieran. Y era sorprendente la manera en cómo de manera aguerrida defendían a sus candidatos. Pero resulta que los cristianos no somos capaces de defender a Jesús, no somos capaces de hablar de Jesús, porque nos justificamos diciendo es que eso no lo sé, pastor.
es que no sé, y qué tal que si la riego, y qué tal que si me equivoco, y qué tal que si digo algo inapropiado, y qué tal que si no me creen. Bueno, nos atrevimos, bueno, no estoy hablando de ti específicamente porque a lo mejor tú no lo hiciste, así es que no te pongas el saco, pero hubo cristianos que defendían a sus políticos, a sus candidatos, con todas las fuerzas de su alma. Y cuando se trata de hablar de Jesús, no pueden hacerlo porque dicen que no lo conocen. Bueno, ¿en qué mundo vivimos? Estamos de cabeza porque quien se supone que deberíamos de conocer mejor es a nuestro Señor Jesucristo, y de quien deberíamos estar hablando todo el tiempo es de Jesús, es de su palabra, es de lo que Él hizo por nosotros, lo que hizo por ti, lo que hizo por mí, y estarlo compartiendo con más personas para que ellos también encuentren en Dios la posibilidad de cambiar sus vidas. Así es que precisamente de eso me gustaría hoy dejar en claro o poner sobre la mesa que Jesucristo es Dios y es mi Dios. Yo no voy a explicar ahora teológicamente, no en esta ocasión, no voy a explicar teológicamente por qué Jesús es Dios o bíblicamente por qué Jesús es Dios. Ese es un asunto que debes de saber como cristiano, debes de tener esa certeza en tu corazón. Si todavía tienes incertidumbre, si tú eres la primera vez que escuchas un mensaje como este y dices yo no creo en Jesús, o yo no creo que Jesús sea el Hijo de Dios o sea Dios, este, eso es una explicación que requiere un poquito de profundidad y un poquito de tiempo para explicarlo. No lo voy a hacer ahora, voy a tocar algunos aspectos de lo que yo creo, pero me gustaría invitarte a que te tomes el tiempo de investigar si Jesucristo es Dios o no. No por el hecho de creer la misma creencia que yo tengo, sino porque realmente cuando tú y en tu corazón dispones a aprender y te dispones a saber quién es Jesús, estoy convencido y no tengo ninguna duda que el Espíritu Santo vendrá y tocará tu corazón y te hará saber que Jesús es Dios. Y esa revelación y ese conocimiento de Jesús como Dios en tu vida es algo que necesitas definitivamente. No estoy hablándote de religión, estoy hablándote de la forma en la que Dios se reveló a nosotros por medio de Jesucristo para que nosotros lo conociéramos a Él. Y la forma en cómo se mostró a través de Jesús es la oportunidad que tú y yo tenemos para acercarnos a Dios y conocerle. Así es que cuando hablamos de Dios, hablamos desde nuestra ignorancia o desde el conocimiento que tenemos de Él. Y hoy quiero hablarte desde el conocimiento que tengo acerca de Jesús como Dios y como el Dios de mi vida. Él es mi Dios. Yo no sé si algún día tú puedas encontrar en Jesús que Él sea tu Dios. Yo oro a Dios y pido a Dios que así sea. Y si ya Jesús es tu Dios y Jesús es el Dios que toca tu corazón todos los días, Jesús es aquel que está hablando a tu espíritu todo el tiempo, el que te ha regalado paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, amor, fe y todos esos frutos que nacen desde adentro de ti por medio del poder del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, qué bueno que tienes ese regalo maravilloso, pero ahora necesitamos nosotros tenerlo claro porque hay gente que necesita oírlo. Hay personas alrededor tuyo que necesitan escuchar acerca de Jesús y que necesitan saber que su única opción no es este mundo, no es lo que el mundo ofrece, ni es una posición política, ni es la cantidad de dinero que puedan tener en sus cuentas, ni tampoco se trata de aquel privilegio que puedan sentir por ser reconocidos por otros, sino se trata de la oportunidad que le podamos dar a Dios que se manifiesta en nuestras vidas por medio de Jesucristo para que podamos tener salvación, vida eterna, paz en este mundo, poder orar al Padre en nuestros momentos de mayor desesperación, poder encontrar auxilio en nuestros momentos de angustia, poder saber que Él está ahí con nosotros, acompañándonos día y noche, como Él lo prometió. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Con esa certeza podamos acercarnos a Dios y recibir de Dios el milagro maravilloso que es nuestra salvación y redención por medio de Jesucristo. Así es que es importante, y para eso quiero llevarte el Evangelio de Juan, capítulo 14. Es un pasaje que has leído infinidad de veces seguramente y que conoces muy bien, pero en esta ocasión quiero hablar un poquito de esto, quiero ponernos en el contexto de este pasaje. Y dice Juan, así es que vamos a leer hoy, si no has leído Biblia en estos días, hoy es un buen día para leer. Si tienes una Biblia a la mano, te recomiendo que la tomes, que busques el Evangelio de Juan. La Biblia, para aquellos que toman la Biblia por primera vez, la Biblia normalmente, si tú la abres a la mitad, te vas a encontrar con el libro de Salmos. Si avanzas un poquito más hacia atrás, te vas a encontrar con que hay una parte que se divide el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Cuando llegas a esa parte, aquí yo la tengo marcada, llegas aquí, perdón por mis notas, pero
llegas a una parte que dice Nuevo Testamento. Y a partir de ahí empiezan los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan es el 4.º evangelio en el Nuevo Testamento. Y en el capítulo 14, la Biblia se divide en capítulos, bueno, en libros. Los libros se dividen en capítulos y los capítulos se dividen en versículos. No fue escrita originalmente así, ya lo he explicado en otro momento. No fue escrita originalmente así, pero así con el paso de los tiempos se estructuró para que fuera más fácil localizar un texto. Pero, solamente es practicidad. Así es que cuando hablamos de capítulos y versículos, es una forma de organizar el libro completo que es la Biblia, para poder conocer lo que en ella está escrito y ubicarlo de manera más pronta. Así es que en el 4.º evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en el 4.º evangelio, en el capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Dice la palabra del Señor así: No dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay lugar... Perdón, es que le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente y para algunos será un poco confuso. Déjeme leer la Reina Valera, que es la que normalmente tenemos todos. Pero si usted tiene la Traducción Viviente, qué bueno, haga esa lectura. Pero para que más o menos todos vayamos leyendo lo mismo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 14, dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que de donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Otra vez, versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Amén. Es un pasaje de los, creo, más significativos por el contexto de lo que está pasando. Recordemos qué está pasando. Jesús acaba de estar frente a una multitud de judíos, y muchos judíos que estaban ahí empezaron a mostrar incredulidad hacia él. Saben que el Sanedrín, escribas, fariseos, saduceos, todos ellos empiezan a sembrar la discordia, hablando de que quienes sigan a Jesús serán prácticamente excomulgados de la iglesia, sacados de la sinagoga, que aquellos que crean en Jesús o que digan que Jesús es el Hijo de Dios van a ser condenados, van a ser señalados, van a ser marcados como rebeldes y como apóstatas de la fe y violadores de la ley de Dios. Así es que hay un contexto ya en este momento en que Jesús está con los discípulos, hay un contexto ya de un ambiente difícil. Ya no es lo mismo que al principio, cuando los milagros y las señales empiezan a suceder y la gente empieza a seguir a Jesús y empiezan a sanar, y mucha gente sana, multitudes sanaron. Y cada vez, a mí me hace pensar esto, cada vez hay menos enfermos, cada vez hay menos gente que tiene necesidad, porque muchos vinieron a Jesús. Los mismos discípulos también fueron y sanaron a muchos. Entonces, muchos que antes les preocupaba
su enfermedad, su necesidad personal, sus problemas familiares, ahora se han ido resolviendo y entonces ahora se empiezan a fijar en otras cosas. Se empiezan a fijar en lo que dice la gente, empiezan a escuchar las murmuraciones, empiezan a escuchar a los líderes que empiezan a hablar mal de Jesús y entonces ya no es importante buscar a Dios y poner atención en Dios porque sus necesidades se van resolviendo. No sé si les parece conocido este contexto. Porque muchas veces la gente busca a Dios porque tiene una necesidad. Se acerca a Dios porque tiene problemas. Se acerca a Dios porque está buscando que Dios haga un milagro. Pero una vez que eso se resuelve, una vez que eso se supera, otra vez vuelven a sus afanes y a sus quehaceres y a sus asuntos personales, donde Dios pasa en un segundo o hasta un tercer término. Incluso la capacidad que tenemos de escuchar lo que Dios tiene que decir ya no nos importa tanto. Al principio sí, si Jesús dijera a las multitudes que lo seguían y Jesús les dijera, a ver, todos los que quieren ser sanados empiecen a brincar en su pie derecho. Durante 10 minutos vamos a hacer ese brinco de 10 minutos en el pie derecho para que el milagro suceda. Díganme si no estarían brincando las multitudes en su pie derecho. Por supuesto que sí, porque su necesidad los está haciendo poner atención a lo que Jesús tiene que decir. Pero una vez que ya fue resuelta su necesidad, una vez que ya sanaron, una vez que ya sanó su familiar, una vez que ya resucitó el muerto, una vez que ya se acabaron las discusiones, una vez que empiezan a sentir alivio y las cargas que tenían se empiezan a aligerar, cuando vean y a todos aquellos que ya les fue hecho su milagro y salgan de esa multitud que brincaba en un pie durante 10 minutos, ahora están fuera de esa multitud que brinca en un pie. Ahora estos son los que están aquí sin problemas, sin necesidad. Y ahora, en lugar de pensar en Dios, en lugar de pensar lo que Dios hizo en ellos, ahora van a mirar a esa multitud que brinca en un pie y van a decir, qué ridículos, ¿cómo se atreven a creer en eso tan ridículo, a eso tan absurdo de brincar en un pie hasta que sanen? Por supuesto que eso es ridículo, que es absurdo. ¿Por qué ahora, desde esta postura, ya no ven la obligación, por decirlo de alguna manera, ya no se sienten obligados a saltar en un pie, porque su necesidad fue resuelta? Así es que ahora hay gente, y lo único que les queda es juzgar a aquellos que están tratando de encontrar un milagro. Están tratando de seguir a Jesús por un milagro. Así es que poco a poco empiezan a surgir los críticos de Jesús. Aquellos que se creen expertos, aquellos que se suponen son expertos, los escribas, los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, los sacerdotes, empiezan ahora a cuestionar el ministerio de Jesús y las acciones que hace Jesús. Entonces, esa incertidumbre, o más bien, perdón, incertidumbre no, esa incredulidad que está surgiendo entre el pueblo de Israel, entre los judíos, ahora se hace palpable, ahora es visible. Antes decían, no, pues no sabemos, ¿no? O sea, ese predicador que anda ahí enseñando y hablando, bueno, pues puede que venga de Dios y tenían ciertas dudas y entonces se acercaban de lejecitos. Algunos iban buscando su milagro, pero ahora conforme va avanzando el tiempo y ya mucha gente ha sido sanada, ahora empiezan los ociosos a observar que lo que están viendo y oyendo no los convence. Y entonces juzgan. Juzgan a Jesús, la incredulidad se manifiesta, esto lo ven los discípulos. Los discípulos ven esta incredulidad que está surgiendo porque al principio era emocionante seguir al maestro que todos querían seguir. Y ser llamado de los 12 entre aquellos que habían sido escogidos y seleccionados para seguir a Jesús y que seguían a Jesús, era un privilegio ser considerado de esos 12. Pero ahora empiezan a criticar a Jesús. Ahora Jesús es un problema. Ahora Jesús es un falso profeta. Ahora Jesús es un falso maestro. Y entonces aquellos que en un principio eran considerados los 12, o más bien los privilegiados 12 que habían sido llamados a ser discípulos, ahora también entran entre aquellos que están siendo juzgados como lo es juzgado Jesús. Y esta incredulidad de los judíos ahora empieza a afectarle a los discípulos. Tan es así que la actitud del corazón de Judas empieza a manifestarse de manera más clara. Judas el traidor, Judas el que traicionó a Jesús. Y en ese contexto de lo que acabamos de leer de Juan capítulo 14, el mismo Señor Jesús le hace saber a Judas que él sabe, que Jesús sabe lo que hay en el corazón de Judas. Sabe que lo va a traicionar, sabe que lo va a entregar por unas monedas. Y se lo hace saber a Judas.
Porque ahora el corazón de Judas ya no está tan emocionado como al principio. Ahora el mismo Judas está dudando si está en el lugar correcto, si está siguiendo al maestro correcto, si está bien en el lugar en el que está. Y tan lo duda que en un momento de incertidumbre en su corazón va y lo traiciona y lo entrega. Dentro de este mismo contexto de Juan capítulo 14, Jesús acaba de lavarle los pies a los discípulos. Le acaba de mostrar que el que quiera ser el mayor tiene que servir a todos. Una estrategia diferente a la del mundo. Una política diferente a la del reino de Dios a la de este mundo. Donde no hay privilegios, sino al contrario, somos llamados a servir. Entonces las cosas están cambiando, hermano. El contexto de este versículo, este capítulo 14, no es solamente el hecho de dar una palabra de ánimo y una revelación de yo soy el camino. No, los está tratando de recuperar en su corazón, porque ellos están hasta cierto mundo afectados por esto que está pasando en su entorno. No solamente le dice a Judas que lo va a traicionar, sino también le dice a Pedro que lo va a negar. Unos versículos antes del capítulo 14, Jesús le dice a Pedro, Pedro, me vas a negar. Y Pedro, no, Señor, ¿yo cómo? Yo daría la vida por ti y moriría por ti, Señor. Bien seguro, Pedro, de que iba a continuar con Jesús. Estaba convencido de eso. Pero resulta que Jesús lo confronta y le dice, Pedro, antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Entonces imagina, hermana, imagina el contexto. Todo lo que está pasando en torno a Jesús. La gente ya no le aplaude, ya no le hacen caravanas, ya la gente empieza a cuestionarlo, la gente empieza a dudar de si están haciendo lo correcto en seguir a este profeta, a este hombre que anuncia y hace señales y milagros. Y entonces, por eso las palabras de Jesús es, crean. Creen en Dios porque le está hablando a judíos, le está hablando a sus discípulos son judíos. Y le dice a sus discípulos, ¿creen en Dios? Entonces crean también en mí. Ustedes como judíos creen en Dios, creen en la Torá, creen en la palabra, creen en los mandamientos, saben lo que Dios hizo con Moisés, lo que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Ustedes saben el testimonio de David creen todo eso de la Torá, todo eso que nos fue enseñado desde nuestros padres, por los profetas, por los cantos, por la escritura. Creen en eso, crean en mí. Yo no veo, de verdad no veo la necesidad de Jesús de decirle a sus discípulos, crean en mí. ¿No se supone que creyeron en Él desde que los llamó? ¿No se supone que por eso los llamó, porque habían creído en Él? ¿Por qué en este momento nuestro Señor Jesús les dice, creen en Dios, crean también en mí? Porque están pasando por un momento de presión externa. Ya no es la condición de ellos del pecado, de su necesidad de Dios, de buscar a Dios porque se sienten vacíos, porque hay una falta de la presencia de Dios en sus vidas. No. Eso ya fue saciado, eso fue ya restaurado por Jesús. Ahora hay una presión externa. Hay una presión alrededor de ellos, la sociedad, la misma presión de aquellos que le empiezan a señalarlos, empiezan a criticar a Jesús, el mismo Sanedrín que ya va sobre él, y el mismo Jesús que les dice, me van a matar. El mismo Señor Jesús anuncia su muerte y les dice a los discípulos, me van a matar, es necesario que estemos en Jerusalén. Ahora están en Jerusalén. El capítulo 14 está sucediendo en Jerusalén. Es después de la cena, o lo que conocemos como la última cena, después de la cena de Pascua, que el Señor está con los discípulos y les está dando estas palabras. Y entonces imagínense los corazones de ellos. Imagínense a los discípulos. Oye, ¿qué le dijo a Judas acerca de que fuera a hacer lo que tenía que hacer? ¿Cómo está Pedro? La roca Pedro, ¿va a negar al maestro? Si Pedro, que es el consentido de Jesús, es capaz de negar al maestro, ¿qué me queda a mí? ¿Qué me queda a mí? ¿Qué espero yo, Tomás? El que no está muy convencido de las cosas que ha aprendido o no sabe si realmente aprendió todo lo que Jesús enseñó. Entonces, realmente el contexto de lo que está pasando en este capítulo 14 es un contexto importante porque lo que le está pasando al corazón de los discípulos es una confrontación, no solamente de lo que creyeron, sino realmente saben, conocen a ese Jesús al que están siguiendo. ¿Realmente saben quién es Jesús? ¿Realmente conocen a Dios? Como Jesús les dijo que lo conocerían. ¿Realmente saben de qué se trata esto del reino de Dios y del evangelio y de ser apóstoles y de ser enviados y discípulos de Cristo? ¿Realmente lo saben en su corazón? ¿O solamente
se dejaron llevar por sus emociones. Ya llevan 3 años siguiendo al maestro y ahora se piensan, ¿no será que perdimos el tiempo en esto? Y por eso el Señor Jesús empieza diciendo en el versículo 1, creed en Dios, no os afanéis, dice, déjele leo. Dice, no, les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. La nueva traducción viviente dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Esto a mí me vuela la cabeza, esta traducción viviente, porque lo que me hace pensar es que el Señor Jesús le está diciendo, hey, ustedes son responsables de lo que dejan entrar a su corazón. Ustedes son responsables de lo que se alimentan todos los días, de escuchar a la gente, a la gente que nos critica, a la gente que murmura de nosotros, a la gente que está decepcionada porque no armé un ejército con armas y con gigantes y con ángeles para destruir a los romanos, sino mi lucha no es con armas carnales, sino con armas espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Bueno, eso lo dijo Pablo después, pero ahora se sienten decepcionados y Jesús les dice, no dejen que se les llene el corazón de angustia. En este mundo, en medio de todo lo que te pasa y en medio de todo lo que sucede, la presión externa, tus necesidades económicas, tus necesidades financieras, tus necesidades emocionales, tus necesidades físicas, laborales, familiares, todo ese entorno que te presiona para decirte, a ver, ok, aquí estamos todos reunidos, todos tus problemas estamos alrededor de ti, esperando que nos demuestres quién es Jesús. Ese Jesús al que tú sigues, ese Jesús en el que tú crees, al que le dedicas tiempo en oración, al que le dedicas tiempo los domingos para ir a la iglesia, al que le dedicas tiempo para conectarte ahí con el pastor loco que está gritando los martes por la noche y le dedicas tiempo, inviertes tiempo en eso. Ok, aquí estamos todos reunidos. Queremos que nos demuestres quién es Jesús. Y entonces la angustia que llena nuestro corazón porque vemos todo el montón de problemas alrededor de nosotros y el corazón se nos angustia. Y entonces ya no sabemos si creemos o no creemos. Si es suficiente la oración para decir, Señor, quita todos estos problemas. Señor, ya te pedí por esto, ya te pedí. Pero Señor, aquí están rodeándome y no se acaban los problemas y no se terminan los problemas. Y tal pareciera que es tanta la presión en nuestro entorno. Eso es lo que le está pasando. Entiendan lo que le está pasando a los discípulos. No es un momento de fiesta, ¿eh? No es el mismo momento festivo de cuando vinieron a Jesús, cuando vieron que se convirtió el agua en vino, cuando sanó al paralítico, cuando le dio la vista al ciego, cuando resucitó a la hija de Jairo, o cuando levantó a Lázaro después de 3 días de estar muerto. No es el mismo momento festivo, hermanos. No es un momento de dicha y de felicidad y de celebración. Están celebrando, están en una fiesta solemne que es la Pascua. Es una ceremonia solemne, es un momento de recordar cómo fueron liberados de Egipto, pero además existe una presión externa que está cayendo sobre de ellos, que Jesús les tiene que decir, no dejen que el corazón se les llene de angustia. No dejen que su corazón se perturbe. No dejen que la incredulidad venga. Si confían en Dios, confíen también en mí. Me gusta esto. Y creo que esta es una palabra para ti y para mí, porque de repente son tantas cosas a nuestro alrededor que nos desesperamos. No vemos la salida, no encontramos la respuesta, la gente no está con nosotros, la gente no nos ayuda, nuestra familia nos dio la espalda, la gente está esperando mucho de nosotros y no reconoce nada de lo que hacemos y nos sentimos desesperados, nos sentimos angustiados porque decimos, caray Señor, estoy rodeado, estoy sitiado en medio de esta desesperación, en medio de esta situación tan difícil por la que estoy pasando. Lo único que tú me pides es que confíe. ¿Por qué no envías ángeles? ¿Por qué no me mandas el billete de lotería premiado que me va a dar los millones que necesito para salir de todas mis broncas? ¿Por qué no me sanas por completo mi cuerpo y quitas estas dolencias que están en mí? Y lo único que me estás pidiendo es que confíe. Y sé que para muchos de nosotros es angustiante ver cómo somos rodeados
ver cómo somos sitiados por toda esta presión externa, y a veces no solamente la presión externa, a veces son nuestros propios sentimientos y emociones que quieren tirar la toalla, que quieren llevarnos a renunciar, a decir, ya, ¿para qué crees, Axa? ¿Para qué crees en Dios? ¿Para qué crees en Jesús? ¿Para qué crees en milagros? Si nada pasa, llevas años esperando que las cosas sucedan. Llevas años esperando que las promesas que te dijeron que Dios había hablado y profetizado para ti se cumplan y no ves nada. Y entonces se vuelve una lucha interna. Por eso Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, o como dice la Nueva Traducción Viviente, no dejen que el corazón se les llene de angustias. Es decir, es algo que podemos evitar nosotros. Puede que me rodeen, me tienen sitiado, todos mis problemas están alrededor de mí, pero yo no voy a dejar que entren a mi corazón. Yo no voy a permitir que toquen mi vida, que toquen mi corazón, que se llene de angustia mi corazón. Y la forma en la que Jesús dice que lo podemos evitar es confiando en Él. Creen en Dios, crean también en mí. Y como se los he dicho antes, creer no solamente es decir yo creo, yo creo, yo creo. Convencer a tu mente, yo creo, tengo fe, tengo fe, tengo fe, y lo repites 100 veces hasta que quedes convencido de que tienes fe. Abres los ojos y resulta que no la tienes. No, no se trata. La fe no solamente es decir que crees. La fe también significa que confías. Y eso es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Confías en Dios? Confía también en mí. ¿Confías que Dios sostiene el universo? ¿Que tiene al sol en su lugar y a la luna en su lugar? ¿Que pudo contener los mares? ¿Que creó todas las cosas? ¿Que nos dio vida? ¿Que nos formó en el vientre de nuestra madre? ¿Crees que Dios pudo hacer eso? Entonces cree en Jesús también. ¿Confías que Dios puede sostener cada cosa en su lugar y que mañana, seguro mañana, ahorita está lloviendo aquí y está bien oscuro, si tú sales a la calle está oscura la calle, y entonces si tú dices, ay caramba, ahora sí ya se acabó el mundo porque todo está oscuro, pero ¿qué crees? Confiamos en que mañana otra vez saldrá el sol. Confiamos en Dios. Y dice Jesús, así como confían en Dios, confíen también en mí. Y se lo está diciendo a unos discípulos que están siendo atribulados por un montón de cosas que les están pasando. Imagínense a Pedro, imagínense a Pedro. Acaba de decir unos minutos antes, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se acerca y le agarra a Pedro y dice, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, esto te lo reveló mi propio Padre que está en los cielos. Carambas, Pedro, eres un hombre con entendimiento espiritual. Lo acaba de decir unas horas, unos días antes. Y resulta que inmediatamente después de eso, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, me eres pie de tropiezo. Y luego para rematar en esta noche que están en la cena, están ahí, Jesús les está lavando los pies. Bueno, antes de eso, Jesús les dice que va a morir. Y Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo crees? Evitémoslo, no te acontezca tal cosa. Y le dice, Pedro, me vas a negar. No, Señor, ¿cómo crees que te voy a negar? No, yo doy la vida por ti hasta la muerte. Y aquí ya me compré mi espada y mira, yo peleo por ti, Señor, porque tú eres mi maestro y yo tu discípulo. Y le dice Jesús, Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. ¿Se imagina el ambiente? ¿Cómo está el corazón de Pedro? ¿Se imagina cuál es la sensación, los sentimientos? Decir, ¿será que creo? ¿Será que creo bien? ¿Será que estoy creyendo lo correcto? ¿Será que estoy creyendo, teniendo fe? Vi los milagros, vi las señales, vi los prodigios. Creo, por algún momento creí que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Será que estoy creyendo lo correcto o será que ya se me fue la fe? Seguramente en algún momento de nuestro caminar con Cristo te has sentido tan presionado por lo que te está pasando que no sabes si tu fe es suficiente. No sabes si lo que hay en tu corazón es suficiente. Mire, versículo 2. Dice, estoy en Juan capítulo 14, versículo 1, ya leímos el 1, ahora el 2. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto yo decía, ¿por qué Jesús tiene que afirmarles a los discípulos que no les está mintiendo?
Les dice, yo voy a ir a prepararles morada ya con mi Padre, voy a ir a estar con mi Padre y les voy a preparar un lugar para ustedes. Dice, si no existiera este lugar al que los quiero llevar, yo se los hubiera dicho. Jesús les está diciendo, no les estoy mintiendo. No les estoy diciendo la verdad. Voy a ver a mi Padre, voy a estar con mi Padre. Es un lugar esplendoroso, es un lugar maravilloso, es el cielo, es la eternidad. Es un lugar que Dios ha preparado para nosotros, para mí, para ustedes. Y los quiero conmigo allá en la eternidad y les voy a preparar. Si no existiera este lugar, yo ya se los hubiera dicho. No los traería dándoles sermones, enseñándolos, corrigiéndoles, formando el carácter, mostrándoles cosas extraordinarias. No les estaría llevando a este conocimiento que les estoy dando si esto no fuera cierto. Una de las cosas que afecta mucho al creyente, al cristiano, al discípulo, al hijo de Dios, ¿será? Esa, esa, esa incertidumbre de no saber si los milagros pudieran pasar para nosotros también. Esa incertidumbre de no estar convencidos o seguros de que lo sobrenatural es posible para nosotros. Aquellos principios y conceptos del reino de los cielos que chocan diametralmente o drásticamente, chocan con los principios de este mundo, con la secularidad, con la mundanalidad, y el reino de Dios te hace tener principios en tu corazón que tú tratas de preservar y mantenerte en integridad por esos principios que Dios ha puesto en tu corazón, y tratas de perseverar en ellos, pero de repente la realidad o las circunstancias te confrontan y por dentro de nosotros llegamos a pensar, ¿será? ¿Será que vale la pena seguir? ¿O tengo que hacerlo de manera distinta? ¿Qué tiene de malo que sea un poco de corrupto? ¿Qué tiene de malo que negocie un poco la integridad de mis ganancias? ¿O qué tiene de malo que no vaya a la iglesia? ¿Qué pasa? No pasa nada. Si no pasa nada, pues ¿para qué nos preocupamos? Y empezamos a cuestionarnos dentro de nosotros porque no alcanzamos, no alcanzamos a dimensionar el peso de tener confianza en Dios. Tan es así lo que le está pasando a los discípulos en este momento. Jesús conoce los corazones de ellos. Usted lo sabe, lo hemos leído. Que Jesús, sabiendo lo que hay en el corazón de ellos, les hablaba y les decía, les explicaba. Así es que Jesús sabe lo que está pasando ahora en el corazón de sus discípulos. Les está diciendo, si no hubiera nada en la eternidad, si no hubiera nada después de la vida, y no hubiera nada en el cielo, no hubiera nada con Dios, yo ya se los hubiera dicho. No les estaría quitando su tiempo, no les estaría engañando. Por eso es importante que tú sepas que el Evangelio del reino de Dios, que el Evangelio de Jesús no es un engaño, no es una manera de ganar adeptos o seguidores o hacer negocio con la fe. Sé que hay mucha gente que habla de eso, sé que hay mucha gente que ha abusado de la fe y ha sacado ventaja de otras personas por medio del engaño, del fraude, de la mentira. Pero Jesús dice, confía en mí. Confía en mí, confía en lo que te estoy enseñando. Si no fuera cierto lo que te estoy hablando, yo ya te lo hubiera dicho. Si no fuera cierto que hay una vida eterna, que hay una salvación, que te estoy librando de la muerte que produce el pecado, que puedes orar con libertad, que mi Padre te ha adoptado como hijo, si no fuera cierto todo eso, no te hago perder el tiempo. Por eso, hermano, una de las cosas que tienes que tener seguro y certeza en tu corazón acerca de tu conocimiento de Dios y acerca del conocimiento de Jesús es que Dios no miente. No puedes pensar por un instante en tu corazón que Dios te decepcionó, que Dios te engañó, que Dios te mintió, que Dios te hizo perder el tiempo. He visto a muchos cristianos que se van de la iglesia, que se van de la casa del Señor, que se van de la fe cristiana, porque se sienten decepcionados, porque Dios les falló, porque la iglesia les falló, porque Cristo les falló. Eso es una mentira que es verdaderamente sin fundamento, sin verdad, porque nos justificamos, nos excusamos en lo que nosotros pensamos fue una falla de Dios o una mentira de Dios. Usar la palabra de Dios de manera equivocada, tergiversando, sacando extractos fuera de un contexto para dar explicaciones falsas, pues esa es manipulación, ese es un engaño, es una mentira. Pero la Biblia no dice que hagas eso. La Biblia dice que conozcas la Biblia de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, que medites en ella, que ahondes en ella, que profundices en ella y que pienses en ella día y noche para que tu mente, tu entendimiento pueda comprender cuáles son los principios que Dios ha establecido para nuestras vidas.
Y no seamos engañados fácilmente por aquellos que suponen se supone conocen la palabra de Dios y hablan de la palabra de Dios para enseñarnos el camino. Pero tampoco podemos justificarnos, yo ya no voy a la iglesia porque en la iglesia todos son hipócritas. No, eso tampoco dice la Biblia. La Biblia dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Por eso abrimos este foro. Por eso abrimos este lugar, porque hay gente que no puede venir a nuestra congregación porque están muy lejos, porque están incluso en otros países o en otras ciudades. Y dice, pastor, pues yo no tengo un lugar de congregar. Por eso abrimos esto, para que este sea el punto de reunión donde tú te congregues con nosotros y formes parte de esta comunidad. Si es que no tienes una iglesia que asistir, si no tienes un lugar donde congregarte. Pero si tienes un lugar donde congregarte y perteneces a una comunidad cristiana, congrégate. Pero no justifiquemos el hecho de las cosas que se vuelven duda en nosotros pensando en que Dios nos mintió, o que Jesús nos engañó, o que nos dieron a tole con el dedo, o que nos dieron gato por liebre. No, hermano, Dios es clarísimo. Y por eso le dice a los discípulos, si no hubiera una vida después de esta, si no hubiera un lugar al que voy a ir a preparar, ya se los hubiera dicho. Yo mismo les hubiera dicho, no hay tal cosa como cielo, no hay nada como salvación, vivan como se les dé la gana, hagan de su vida un papalote, disfruten la vida que solamente hay una y aquí se acaba y después de la vida, cuando llega la muerte ya después no hay nada, así es que no, yo ya se los hubiera dicho, dice Jesús. Pero si hay algo. Jesús dice, yo voy a ir a preparar ese lugar, voy a ir a preparar ese espacio, y voy a estar ahí, voy a ir al Padre y después voy a regresar a ustedes para llevarlos conmigo. Jesús no miente, no ha mentido y no mentirá. Así es que esa idea, esos memes, esas imágenes que, la Biblia es mentira, la religión es mentira. Bueno, si lo sacas de un contexto, si dice la iglesia es mentira o la religión es mentira, bueno, explícame cuál y en qué contexto y bajo qué circunstancias. Porque así de manera generalizada y aventar la piedra y esconder la mano no sirve de nada, no funciona. Y no podemos culpar a Dios de lo que yo no entiendo, de lo que yo no creo. Yo no puedo culpar a Dios porque para mí sea mentira. Ya les he explicado la apuesta de Pascal, de Blaise Pascal. Búsquenlo en internet, póngale ahí. Póngale ahí Blaise Pascal, teoría de la salvación o explicación de la salvación a través de Pascal. Póngalo en Google. Y bueno, no ahorita, después de que terminamos la predica. Y vea si hay una pérdida en nuestra fe. No perdemos nada con creer en Dios. Es que están perdiendo el tiempo. No, perdón. Pero si creer en Dios y creer en su palabra me da a mí la posibilidad de tener una vida mejor, yo no pierdo nada. Si Dios no existiera después de esta vida, no perdí nada. Pero si yo vivo una vida disipada, una vida corrupta, una vida llena de pecado, y después me entero que sí hay Dios, entonces sí pierdo todo. Sí lo pierdo todo. Entonces sí es importante que entendamos que Dios no miente, que Jesús no nos miente, que la salvación que Jesús prometió es verdad. Y que hay una salvación para nosotros, hay un regalo precioso de salvación por medio de Jesús. Dejen seguir leyendo, ya se me está acabando el tiempo y quiero terminar esta enseñanza. Quiero concluir con este mensaje. Así es que saludos a todos a los que nos están viendo, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos. Estoy en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Ahora déjenme leer versículos 3 al 6. Dice la palabra de Dios. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Esto es una palabra de aliento para los discípulos. Les digo que el contexto es importante porque los discípulos acaban de ver judíos reclamándole a Jesús. Acaba Jesús de decirle a Juan, me vas a traicionar. Le acaba de decir a Pedro, Pedro, me vas a negar. Le acaba de decir a ellos, el que quiera ser el mayor tiene que ser el menor. Yo he venido para ser servido, no para servir. El reino de los cielos es diferente. Me van a matar. Voy a morir en la cruz, pero voy a resucitar el tercer día. El ambiente es tenso, hermanos. El ambiente es tenso. Y todavía les dice, me voy al Padre. Uy, ya nos abandonó, ya nos dejó solos, ya se fue el maestro, va a salir corriendo. Y dice, me voy, pero voy a regresar. Les está dando esperanza. Les está haciendo la promesa de que va a volver.
Y hoy, hasta el día de hoy, tú y yo tenemos esa certeza, lo que mueve nuestro corazón a perseverar, a continuar. No sabemos si nos toque la venida del Señor a nosotros o le toque a nuestra siguiente generación o a la siguiente, no lo sabemos, pero estamos más cerca que antes. Y que el Señor Jesucristo vuelve, vuelve porque vuelve. Se lo dijo a sus discípulos, le dijo, yo voy a ir al Padre, pero voy a volver por ustedes porque tengo una razón, hay un propósito en todo esto, y es que mi Padre se ha glorificado por el fruto que son ustedes del sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario. Porque no fue un absurdo, no fue una necedad de mi parte, sino fue un plan, fue un propósito. Hay una razón por la cual muero en la cruz, es para salvarlos a todos. Y entonces les dice el maestro, voy a volver, voy a morir, pero voy a volver por ustedes. Y entonces a nosotros, para ti, para mí, esas deberían ser grandes noticias. El Evangelio no solamente es la salvación y la redención de nuestros pecados, no solamente es eso, el Evangelio también es la venida de Jesús. El Evangelio es que predicarle a la gente, decirle, el Señor Jesús vuelve y vuelve por su iglesia. Y nos va a sorprender a todos, va a venir como ladrón en la noche, no sabemos cuándo, igual nos toca, igual no nos toca, pero de que vuelve, vuelve. Y ese es el mensaje del Evangelio de Jesús. Jesús le está diciendo a sus discípulos, no se asusten si me voy a volver por ustedes para tenerlos conmigo en la eternidad. Y estas palabras de Jesús tienen una relevancia, hermano, porque yo me imagino la escena, acaban de cenar, los discípulos con el maestro, les acaba de hacer el lavamiento de pies, les está dando este sermón, les está hablando del reino de Dios, les está hablando de que va a morir, de que se va a ir, de que va a volver, les está hablando de que confíen, que no duden. Es un momento crítico, es un momento difícil. Y Jesús sabe que apenas en unas horas más adelante lo van a venir a arrestar. Entonces tiene que dejarles una palabra que los anime, que los haga recordar en el momento de mayor desesperación, les haga recordar lo que Él dijo. Yo sé que tú y yo hemos tenido momentos de mucha desesperación, de mucha angustia, de mucha preocupación, de mucho afán, donde las cosas y las circunstancias nos dicen, Dios ya te dejó, Dios ya te abandonó, de esta no sales ni con nada, ni yendo a bailar a Chalma vas a librarla. Así es que estás solo en esto, la vas a pasar muy mal. Y se nos olvidan todas las promesas que Dios nos ha hecho. Se nos olvidan todas las cosas que Jesús dijo, que no nos dejaría solos, que estaría con nosotros, que el Espíritu Santo está a nuestro lado, que permanece ahí, está constantemente y permanentemente recordándonos, hablándonos, animándonos. Todas las cosas que Jesús prometió en el momento de angustia, por supuesto que nos olvidan. Pero eso no significa que son mentira. Que se nos olviden es otra cosa. Que dudemos es otra cosa. Pero no porque sean mentira o porque no se cumplió. No, Jesús les está diciendo, confíen en mí. Lo que les estoy diciendo no es mentira. Si lo que les he venido hablando todo este tiempo acerca de que hay una vida, una eternidad, una salvación, no fuera cierto, yo mismo ya se los hubiera dicho. Pero sí es verdad. Todas mis promesas se van a cumplir, todas las cosas que he dicho se van a cumplir. Voy a volver por ustedes. Y les dice Jesús, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Jesús se los vino diciendo durante 3 años, hermano. No sé cuántos años tengas de conocer la palabra de Dios, no sé cuántos años tengas de escuchar el mensaje de Cristo y de leer la Biblia, no sé cuánto tengas, pero los discípulos que tenían al maestro ahí y que lo escucharon acerca del camino al Padre, el camino a la eternidad, de la salvación, de la vida eterna, resulta que cuando Jesús le dice, ustedes ya saben a dónde voy y saben cuál es el camino. Y sale Tomás. Muchos juzgan a Tomás por incrédulo, pero la verdad yo creo que no es que solamente fuera incrédulo o que tuviera sus incertidumbres. Yo se los dije hace unas semanas atrás, vale la pena hacernos las preguntas, preguntarnos, no cuestionarnos si la palabra de Dios es verdad o no, sino hacernos preguntas claras, cosas que no entendemos y preguntárnoslas, investigarlas hasta resolverlas, se los he dicho. Vale la pena tener un pensamiento crítico. Y yo creo que Tomás tiene un pensamiento crítico. Y le dice, no solamente un pensamiento incrédulo, creo que se le juntaba lo crítico con lo incrédulo. Por eso vale la pena tener un pensamiento crítico, pero tener fe. Así es que Tomás le dice al Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino?
Nos estás diciendo que vas a un lugar, pero no nos dice cuál es el lugar. Nos dices que hay un camino, pero no nos dices cuál es el camino. Y todavía nos dices que ya lo sabemos. Jesús se los había dicho, pero a ellos se les olvidó. A Tomás se le olvidó todas las enseñanzas. Recuerden, es un momento crítico, es un momento de angustia. Y Jesús le dice, no dejen que la angustia llene sus corazones. Es importante, hermano, que cuando te sientes apesadumbrado, presionado, angustiado, no dejes que la angustia llene tu corazón, porque se te van a olvidar todas las promesas de Dios. Se te va a olvidar el texto bíblico, se te va a olvidar la clase del domingo, se te va a olvidar la prédica del pastor, se te va a olvidar todo. Así es que no dejes que la angustia llene tu corazón, porque va a sacar la fe. En el momento en que la angustia entra, la fe sale. Le dice Tomás, Señor, pues no me queda claro. Si lo dijiste ya se me olvidó. Y Jesús le dijo, no lo regaña, fíjese, no lo regaña, le responde. Cuando tú tienes una pregunta para Dios, hazla. Cuando tienes una pregunta para tu pastor, hazla. Si nos ofendemos es un asunto de nosotros, los pastores, porque somos medios tercos. Pero Dios no se va a ofender porque le preguntes. Dios no se va a ofender porque le diga, Señor, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo piensas hacerlo, Señor? Dame tranquilidad, soy incrédulo, soy necio, Señor, ayúdame. Señor, ya se me olvidó lo que me prometiste. Me acuerdo que el pastor alguna vez profetizó y esa palabra me llegó, ya se me olvidó. Recuérdame, Señor. ¿Sabe? Cuando yo me convertí a Cristo, venía de las drogas y del alcohol, pero yo me convierto a Cristo. Y resulta que para mí fue un domingo más. Fuimos a una iglesia que se llama Alcance Victoria. Ahí recibí a Cristo en mi corazón. No recordaba, no tenía yo presente el día, pero de repente cuando empiezo a juntarme con cristianos y asisto a una iglesia y me involucro en el ministerio, a servir con niños y luego con adolescentes, yo me acuerdo que en aquel entonces muchos cristianos daban su testimonio. No, yo me convertí el día tal, tal día me convertí porque ese día fue el día de San Juan, ¿no? Ejemplos. Y ese día recibí a Cristo y fue con esta fecha y hasta esta hora y yo sentí que esto, hermanos, yo no me acordaba qué día me convertí. Y yo le decía, Señor, yo no me acuerdo cuándo me convertí. Me acuerdo lo que pasó, sé cómo sucedió, sé de dónde tú me sacaste, lo que hiciste conmigo, pero ¿qué día fue? ¿Quién sabe? Y entonces todos me preguntaban, ¿y cuándo se convirtió? Y yo decía, pues por ahí el año pasado, o hace 2 años, o hace 5 años, y de repente perdí la cuenta, le digo, no, pues ya llevo como 7 años. Y no me acordé, de repente se me olvidó qué día yo me había convertido. Así que me puse a orar, le dije, Señor, recuérdame qué fecha fue la que me convertí. Y ahí me tienen orando y orando y pidiéndole al Señor, yo quiero dar testimonio del día que me convertí, decir tal día, a tal hora, en tal lugar, de este año, llevo tantos años de cristiano, yo quiero dar ese testimonio, Señor, recuerda. No me lo recordó el Señor, pero me dio el método para recordarlo. Y me empezó a recordar, tal día falleció tu abuelita, estabas trabajando en esta empresa, ahí conociste a Cecilia, tu esposa, pasó esto en el trabajo, pasó esto en la casa, te regresaste a Guerrero, luego regresaste aquí a México y pasaron estas semanas y entonces para tal domingo, este domingo fue, habías quedado un domingo antes de ir a la iglesia, no pudiste ese domingo, el siguiente domingo fue que fuiste a la iglesia y entonces me puse a hacer cuentas de cuándo falleció mi abuelita, la visita que había hecho mis padres a Guerrero y todo, empecé a contar todo y llegué a la fecha, el, el último domingo de enero de 1995. Y entonces las computadoras te permiten viajar en el calendario hacia atrás y me fui buscando en el calendario el día en que yo me convertí. Así es que hay cosas que quizás no te acuerdas de manera fotográfica, como tu memoria fuera una fotografía o tuviera una fotografía de esos momentos. Pero Dios te va a permitir para que tú recuerdes que sus promesas no son mentira. Una cosa es cierta, puede que no te acuerdes de todo lo que la Biblia te ha hablado, de todos los sermones de tu pastor, puede que no recuerdes todas las cosas que el Señor te ha dicho que haría contigo y de las cosas que has aprendido de su palabra, puede que eso pase, pero una cosa es que no te acuerdes y otra cosa es que pienses que son mentiras. No, hermano, Dios no miente. Nunca ha mentido y nunca mentirá. Así es que lo que Él dijo, Él lo hará. Amén. Y esa es la certeza que tienes que tener en tu corazón. Dios no miente.
Dios no miente, su palabra es verdad, su palabra es cierta. Y Jesús le habla a Tomás y le dice a Tomás, Tomás, ok Tomás, gracias por tu pregunta, pero se los voy a volver a repetir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Conoces el camino?, les dice Jesús. ¿Conocen el camino? Hermano, conoces el camino para una vida mejor. No nos hagamos tarugos. Es que no sé, pastor, ¿será esto pecado? ¿Será que esto está bien delante de Dios? ¿Será que le estoy fallando al Señor? ¿Será que estoy siendo incrédulo? Hermano, lo sabes, no te engañes. Sabes qué cosas tienes que hacer y qué cosas no tienes que hacer. Sabes de qué manera conducirte delante del Señor y sabes qué cosas no le agradan a Dios. Sabes que está bien eh, participar de algunas actividades y sabes que no está bien participar de esas actividades. Sabes que no debes de hablar de tus hermanos. Sabes que no tienes que criticar al prójimo. Sabes que tienes que caminar la segunda milla. Sabes que tienes que poner la otra mejilla. Hermano, lo sabes. Y si tú me dices, pastor, es que yo no lo sé. Tengo 2 días de haberme convertido. Bueno, mi recomendación es lee la Biblia. Lee la Biblia para que no seas engañado. Lee la Biblia para que no te mientan respecto a lo que dice la Escritura. Lee la Biblia para que no te manipulen con la Escritura. Amén. Pero Dios no miente. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, el camino, dice Tomás, no conocemos el camino y tampoco conocemos el destino. Jesús le dice, bueno, el camino soy yo, el destino es el Padre. El camino soy yo, dice Jesús, el destino es el Padre. Hacia allá vamos, hacia la eternidad con Él. Y la única manera para llegar con el Padre es el que Él mismo ha preparado, su Hijo Jesucristo. Termino con esto. Me gustaría hablar mucho de esto, pero ya se me acabó el tiempo, ya son las 10. Prácticamente me faltan 5 minutos para las 10 y no me va a dar tiempo de verlo todo. Pero déjenme terminar con esto. Jesús les dice, lo conoces y lo has visto. Es decir, ustedes conocen al Padre, lo han visto. Y entonces Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Dice, si me conocéis, dice el versículo 7, si me conocéis, también a mi Padre conocerías. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús le dice, yo les he estado hablando de todo esto, pero además les he mostrado las obras que mi Padre hace. El mismo Señor Jesús dijo, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Y entonces, o yo trabajo porque mi Padre sigue trabajando. De repente dudamos de que Dios pueda seguir haciendo cosas o seguirse manifestando o seguir haciendo milagros, señales y prodigios hoy en día, porque hemos dejado de observar a Jesús. Mi consejo es, busca a Jesús, acércate a Él. Y si sientes que te estás alejando de Él, dile con todo tu corazón, Señor, siento que me estoy enfriando. Siento que mi corazón se está apagando. Siento que me estoy afanando más por las cosas de este mundo que por creer en ti, por seguir tus mandamientos y por seguir tu consejo. Me estoy apagando por dentro, me estoy sintiendo vacío. Ya no tengo ánimo de leer la Biblia, ya no tengo ánimo de ir a la iglesia, ya me vuelve loco escuchar al pastor, ya no quiero escucharlo más. Señor, algo está pasando dentro de mí. Y entonces el Señor te va a decir, este es el camino, yo soy el camino. Yo soy el camino para que vengas al Padre. Conoces al Padre. Ahora, tienes incertidumbre en tu corazón porque no estás convencido de las palabras que te estoy diciendo. Entonces mira, dice el Señor Jesús, mira las obras que yo hago, porque esas son las obras del Padre. Así es que muchas de las cosas que nosotros pasan en nuestro corazón, cuando sentimos incertidumbre, cuando tenemos duda en nuestro corazón, es porque no conocemos. El mismo apóstol Pablo dice, todo lo que yo tenía lo tengo por basura, porque quiero tener un conocimiento más pleno de Jesús. Necesitamos conocer a Jesús, y no solamente por la palabra,
Por la palabra que tenemos aquí, que necesitamos leerla, escucharla, meditarla, aprender de ella, es una responsabilidad nuestra. Así como cuidamos que nuestro corazón no se llene de angustia, también cuidamos de lo que le metemos en nuestro corazón, y meter la palabra, escuchar la palabra, meditar en ella, nos va a fortalecer espiritualmente. Pero dice el Señor Jesús, no solamente por mis palabras, que deberían de ser suficientes para ustedes mis palabras, pero si no son suficientes mis palabras, mira mis obras. Mira las obras que yo he hecho. Mira las cosas que he hecho. Mira tu entorno, hermano. Mira tu entorno. Mira los animales. Mira la naturaleza. Mira las cosas extraordinarias que hay. Mira la vida de un bebé, de una persona adulta. Mira el conocimiento que hay, lo que nos ha permitido conocer, cómo se forman las constelaciones, cómo se forman la vida del ser humano en el vientre de su madre. Observa las obras que Dios hace, y cada vez que tú observas, te vas a maravillar más. Ya lo decía Luis Pasteur, un poco de ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Dios. Conocer las cosas que hay en tu entorno no te van a hacer una persona incrédula, por el contrario. Hay personas de ciencia que conforme más se acercan al descubrimiento científico, más tienen la certeza de que hay un Dios. Así es que observa tu entorno, observa tu propia vida. Observa lo que Dios ha hecho contigo, lo que hace con tu familia, cómo Dios te ha librado, te ha protegido, te ha sostenido, y hasta el día de hoy estamos aquí de pie, confiando y esperando en que Dios haga su obra completa y perfecta en nosotros. Así es que no solamente tenemos la palabra para creer en Jesús y para creer en quién es Él, sino también tenemos las obras que nos rodean. Decía una persona por ahí, se necesita más fe para creer en la teoría de la evolución que para creer en la teoría de la creación. Hay muchos huecos en la evolución, y que se necesita mucha fe para poder creer que esos huecos se llenan. Pero conforme tú vas aprendiendo y vas conociendo de Dios, te vas dando cuenta que Dios es real, que Dios es verdad, y ese es el conocimiento que necesitamos. Las evidencias están a tu alrededor. Las evidencias están alrededor de ti. No puedes hacerte el disimulado, decir, ay, no será, ¿será que Dios existe? ¿Será que Dios me está viendo? ¿Será que Dios me escucha? No nos hagamos. Claro que Dios está ahí. Claro que Dios te escucha. Claro que Dios te ve. Y claro que Dios te sigue esperando con los brazos abiertos, a ver en qué momento tú decides y decís, ok, Señor, ya anduve desbalagado, desbalagada por mucho tiempo, ya, jala mis orejas, jala mis riendas, tráeme a casa, Señor. Vuelve a insistir Jesús en el capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Les digo la verdad, dice la nueva versión, la nueva traducción viviente, dice, les digo la verdad. Aquí dice, de cierto digo. Pero cuando él dice, en la traducción viviente, dice, les digo la verdad. Insisto que este es un momento crítico para los discípulos. Momento donde se está peleando su fe adentro de ellos, donde la incredulidad externa y la presión externa les está haciendo dudar. Y Jesús les habla de cerca y de frente. Les dice, les digo la verdad, crean en mí. Y no solamente crean en mí, crean que lo que ustedes pidan, lo recibirán. Crean lo que están pidiéndole al Padre, porque lo van a recibir. Termino. Ya hasta aquí, me gustaría seguir, pero creo que con lo que te he dicho el día de hoy, con lo que hemos platicado el día de hoy, creo que es suficiente para poderte animar a confiar, a esperar en el Señor, a creer en Dios. Y de corazón, te comparto y te digo a ti que es verdad que la situación o las circunstancias pueden ser muy complejas para ti, pueden ser muy difíciles, pueden ser incluso desesperantes, quizás. Estar rodeado por tus circunstancias. Pues en medio de eso, en medio de todo eso, Jesús sigue siendo el camino. Jesús sigue siendo la única forma de llegar al Padre. No hay otro camino, no hay otra manera para llegar al Padre. Jesús sigue siendo aquel que está atento a tu oración para hacer lo que le pidas al Padre en su nombre, para poder hacerlo delante de ti y ayudarte. Jesús es tu auxilio, Jesús es tu palabra de esperanza, Jesús es la vida misma que necesitas en medio de toda circunstancia. Yo creo en Jesús
no porque me haya convertido en una persona religiosa, sino porque he encontrado en Él las respuestas a mis necesidades. He encontrado en Él las fuerzas que necesito cuando yo soy completamente débil. He encontrado en Él la esperanza de vida y la esperanza de una vida futura en la eternidad. He encontrado en Él la tranquilidad de mi alma, la paz que mi alma necesita, que no me da este mundo. Él me da una paz que satisface, que llena mi corazón y que además, hasta el día de hoy, Él sigue trabajando en mí para perfeccionarme. Yo no soy perfecto todavía. Sé que hay muchas cosas que me faltan y me fallan, pero estoy confiando en que Él no se va a parar hasta que su obra sea perfecta. Vamos a orar. ¿Le parece? Vamos a hacer 2 oraciones. Yo no sé qué tan lejos te has sentido de Dios últimamente o qué tan lejos te has sentido de Jesús últimamente. Pero quiero hacerte una invitación. Quiero invitarte a que reconozcas en tu corazón la necesidad que tenemos de Dios, la necesidad que tú tienes de Dios. Yo ya la he reconocido, pero tú también necesitas reconocer que has estado lejos de Dios, que has estado lejos de Jesús y que no lo conoces como creíste que lo conocías. Tan es así que te has enfriado, te has apagado, te has alejado de Él y has hecho a un lado tu propia fe en Jesús, porque te has afanado tanto por tus deberes y tus quehaceres, te has afanado tanto por tus conquistas y tus metas, que te has olvidado que Él es el que está ahí para sostenerte, que Él te ayudó en tus momentos más difíciles y que ahora que lo necesitas, Él sigue esperándote con los brazos abiertos. Así es que es un buen momento para reconciliarte con Jesús o para abrirle tu corazón por primera vez para que Él venga a tu vida y llene tu vida de toda fe y esperanza que hoy necesitamos en medio de tantas necesidades y de tantas dificultades. Así es que ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos y no te pone en peligro, es decir, no vas caminando o no vas en el transporte público, no vas manejando y puedes cerrar tus ojos, ahí cierra tus ojos, no hay nada místico, solamente es poder encontrar tranquilidad, podernos conectar, concentrarnos en lo que estamos haciendo. Lo que vamos a hacer es orar, abrirle nuestro corazón a Jesús, reconciliarnos con Él, encontrar la paz con Dios por medio del único camino, que es Jesucristo, para poder tener esa restauración plena y completa en el nombre de Jesús. Así es que cierra tus ojos y haz conmigo esta oración. Vamos a confesarnos delante de Dios, vamos a pedirle perdón por nuestros pecados y vamos a recibir su gracia y su favor y su perdón por medio de Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz, porque Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Así es que ahí donde estás, repite conmigo esta oración, de manera que tú mismo te puedas oír, que tú escuches tu voz. Yo ojalá quisiera escucharte hasta acá donde estoy, pero ahí donde estás, tú escucha tu oración. No lo hagas en tu mente. Abre tu boca y confiesa que estás arrepentido y que lo necesitas a Él. Oremos. Bendito Dios y Padre, te pido perdón por todos mis pecados. Sé que te he fallado, Señor, y que he hecho en mi vida lo que yo he querido. He creído que esta es la mejor manera de vivir. Pero hoy, con lo que escucho de tu palabra, sé que tienes una vida mejor para mí. Mis decisiones erróneas, mis pecados y mis faltas delante de ti, lo único que han traído es que yo me aleje de ti, que me pierda en mi desventura, que me pierda en mi pecado. Perdóname, Señor. Ya no quiero estar lejos de ti. Perdona todos mis pecados. Perdona mis faltas, mis errores, la necedad de mi corazón. Perdóname, Señor, porque he estado lejos de ti. Hoy reconozco, Señor, que sin ti nada puedo hacer. Te necesito en mi vida. Ven a mi corazón. Llena mi alma, Señor, de tu presencia y de tu luz, para que todo aquello que no es tuyo, que está dentro de mí, salga, se vaya de mi vida. En el nombre de Jesús, límpiame por completo, Señor. Todas las áreas de mi vida, todas las partes de mi existencia sean lavadas y limpiadas por tu sangre, Señor Jesucristo. Tú eres quien me perdona, tú eres quien me redime de mi pecado, porque la paga de mi pecado era la muerte. Pero tú pagaste con tu vida para que yo tuviera restauración, para que tuviera vida eterna, esta vida nueva que nos has prometido, para este mundo y para la vida venidera en la eternidad. Hoy, Señor, te necesito más que nunca en mi vida. Perdóname de mi maldad, límpiame de mi maldad,
de las raíces de iniquidad que vengo arrastrando por generaciones, que a veces no sé ni por qué soy como soy, pero me pesa en el corazón no poder acercarme a ti con libertad. Ven, Señor, ven a mi vida. Límpiame, Señor, de toda mi maldad. Hazme tu Hijo, Jesús. Hazme tu Hijo, Padre eterno, porque tu palabra dice que a los que te reciben en su corazón, a eso les das potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy, Señor, te pido que seas mi Padre. Quiero ser tu Hijo, Dios. Quiero que tú seas mi Dios y seas mi Padre y me limpies de mi maldad y me aceptes, Señor, en la vida eterna y mi nombre se escriba en el libro de la vida. Límpiame, Señor. Límpiame en el nombre poderoso de Jesús. Porque no son mis obras, sino que es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ven, Señor. Ven a mi corazón. Toma el trono de mi corazón, el gobierno de mi corazón. Porque no solamente eres el Salvador de mi alma, sino que eres el Señor de todo mi ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Si tú hiciste esta oración, mándame un mensaje, déjalo aquí en los comentarios. Queremos estar orando por ti, queremos bendecir tu vida. Comparte este video para que alguien más sepa que hay una oportunidad de una vida mejor en Cristo. Y me da mucho gusto poder saludarles y servirles. Así es que hasta aquí terminamos la reunión, pero para quienes se tienen que ir a descansar porque ya es tarde, pero no quiero irme y terminar la reunión sin leer sus comentarios y sin leer sus likes o sus saludos por aquí que nos dejan. De repente, pues no puedo ver todos los comentarios, pero procuro leer los que puedo ver. Así es que empezamos por aquí. Nos dice, no sé por dónde empezó. Creo que aquí Rodolfo Hernández nos dice amén, amén. Rodolfo, un abrazo, gracias para ti. Elizabeth Merino nos dice amén. Gracias, Elizabeth. Minerva Miguel, hola Mine, Dios te bendiga. Elizabeth Merino, perdóname, me habías dicho que estabas por la zona norte de la Ciudad de México, ¿va? No me des detalles, pero donde te encuentres, Elizabeth, te mandamos un abrazo bien grande. Mine, un abrazo, Mine, Dios te bendiga. Rodolfo Hernández, nos damos gracias a Dios por su palabra. Dios le bendiga, Pastor Axel. Hoy Dios recordándonos quién es para nosotros. Así es, Rodolfo, de pronto hay que recordarlo porque se nos olvida y nos clavamos tanto en el ministerio, en las cosas que queremos hacer y en ganar almas, pero a veces nosotros mismos pasamos por momentos en que no nos queda claro si todavía estamos del lado correcto del Señor. Gracias por escucharnos, Rodolfo, y por compartirlo. Gracias en verdad. Elizabeth Merino nos dice amén. Rodolfo Hernández dice gracias, hoy necesitaba esta oración en mi vida. Gracias a Dios, Rodolfo, qué bueno que estuviste aquí. Joel, un abrazo, dice, es un gusto escucharlo. Pastor Axa, para mí es un gusto servirles, Joel, y gracias por estar aquí también, por escucharnos. Gracias a todos los que nos ven en vivo, los que nos dejan su like. Por aquí estoy tratando de recuperar los likes, pero ya sabe que cuando esto se pone necio, se pone necio. Pero gracias, Joel, gracias, Rodolfo. Ahí abrió. Ya abrió para saludar por aquí quienes pasaron a dejarnos su like, o su me encanta, o su me importa, o su me divierte. Bueno, a todos, de todas maneras, muchas gracias. Rodolfo Hernández, gracias, Rodolfo. Elizabeth Merino, gracias. Luis Leiva, Luis, un abrazo grande para ti. Jorge Cruz, un abrazo, Jorge, nos vemos en la iglesia. Alfonso, Ian, Adriana y toda la familia, gracias por escucharnos también. Nos pasan a dejar un saludo. Profeta Gaby Lima, profeta, un abrazo, gracias por escucharnos también. Api Reyes, gracias a ti y a toda la familia, te mandamos un abrazo, los extrañamos, esperamos verlos pronto. Cristina García, hermana Cristi, los extrañamos también, ya los queremos ver allá en la iglesia, esperamos verlos pronto, los extrañamos, los queremos mucho y queremos verlos pronto. Sandra Galicia, Dios te bendiga, Sandra, un abrazo bien fuerte hasta el otro lado de la otra casa. Aquí estamos a unas casas más, pero gracias, Sandra, por escucharnos. Cristina Luna, Cristi, un abrazo, por ahí estamos buscando ya la agenda para darnos el tiempo de estar por allá con ustedes.
le estamos moviendo las cosas. Esta semana es imposible, estamos muy saturados de trabajo, pero la próxima esperamos poder tener el tiempo de acompañarlos allá en su programa de radio. Gracias. Milka, un abrazo, Milka, para ti, para toda la familia. Mauricio Taipe Contreras. Mauricio, un abrazo, te bendigo. Gracias por escucharnos. Ministerios de Amor, muchas gracias. Gracias, Rodolfo, por el trabajo que hace. Rodolfo Hernández, Minerva Miguel, gracias. Giovanna, un abrazo, doctora. Dios le bendiga, doctora Giovanna Merino. A Joel Campos, gracias por su me encanta. Por aquí nos dejó otra. Oscar, querido Oscar, te mando un abrazo, Oscar. Aquí está como Oscar Marín, pero te mando un abrazo, querido Oscar. El Señor te bendiga. Estamos orando por ti y que todo marche muy bien. Sabemos que es una lucha constante, pero hay una victoria al final del camino. Gracias a todos, gracias por acompañarnos. De repente parece que saludo en clave porque no digo las cosas completas, pero es por respeto a su persona y a su privacidad. No digo todo lo que tengo que decir, solamente el saludo y algunos detalles que yo sé que por algunas cosas están pasando o cosas que ustedes mismos nos han hecho el honor de saber, de contarnos, de pedirnos en oración. Así es que solamente lo menciono, no se confunda, porque a quien saludo sabe a qué me refiero. Cuando menciono su nombre y me refiero a usted y lo saludo a usted, es porque las palabras que le digo van con intención de saludarlo. Y cuando usted no entiende el saludo que le mando a otra persona, no se inquiete, no se preocupe. La persona a quien estoy saludando seguramente entenderá el saludo que le estoy mandando. Pero a todos ustedes, gracias, a los que nos ven en vivo, a los que ven posteriormente la transmisión, a los que nos ven en YouTube, suscríbanse a nuestro canal de YouTube también, síganos por allá. Y a todos de verdad les agradezco tanto su compañía, su paciencia y el estar aquí apoyándonos en este ministerio. Gracias, gracias. Es por ustedes que trabajamos y servimos a Dios. Es por ustedes que continuamos. Si quieres ayudar a este ministerio, ponte en contacto conmigo y ya te haré saber cómo puedes apoyar. No necesariamente lo hacemos de la misma manera todos. Así es que conforme Dios ponga en tu corazón, puedes apoyar este ministerio. Por lo pronto, quedamos a tus órdenes, quedamos aquí para servirte. Si quieres formar parte de esta comunidad Manto Nuevo, ponte en contacto conmigo. Queremos explicarte de qué se trata esto de la comunidad Manto Nuevo, cómo es que podemos hacer iglesia en casa, cómo es que podemos servir al Señor desde nuestra trinchera en donde nos encontramos, cómo Dios te ha llamado a servirle y te lo podemos hacer saber a través de una conversación que pudiéramos tener tú y yo. Por ahí me están invitando a un programa de radio que se transmite por internet y una zona pequeñita aquí por Iztapaluca. Estaré avisándoles cuando ande por allá en esa estación de radio. Es un privilegio poder servirles a estos hermanos. Así es que les mando un abrazo. Sigan orando por nosotros. Gracias por sus oraciones. Gracias por orar por mí, por mi esposa, por mis hijos. Gracias en verdad. Oramos para que Dios les bendiga, oramos que Dios los prospere, que los haga conquistar sus metas y pedimos al Señor que conceda las peticiones de su corazón y que lo que pidamos al Padre en oración creyendo lo recibamos en el nombre de Jesús. Un abrazo grande para todos. Nos quedamos de ver la próxima semana en martes y el domingo desde la comunidad Manto Nuevo. Un abrazo. Claro, Joel, cuando gustes, hermano. Mi número lo dejo aquí, normalmente se los digo. Mi número es WhatsApp, por quien quiera comunicarse conmigo, es 55 20 73 32 19. Otra vez les repito, mi número de WhatsApp es 55 20 73 32 19. Es el mismo número de celular que tengo desde hace 15 años, 16 años, no lo sé. Pero quien quiera puede contactarme por ahí, Joel, o puedes mandarme un mensaje aquí en Facebook y nos ponemos en contacto, Joel, con mucho gusto podemos platicar. A todos ustedes estamos para servirles y con todo gusto, con toda disposición de nuestro corazón, nuestro llamado es servir al cuerpo de Cristo. Somos una comunidad evangélica, somos una comunidad cristiana y estamos al servicio del cuerpo de Cristo. Con gusto, el pastor Axa Macedo. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.